Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté. Y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir y desde aquí siempre lo haré a mi manera. El cerebro no siente por capricho, procesa datos para que no te mueras. Si miras el mapa mental del tema 2, verás un esquema aséptico y estructurado sobre el procesamiento emocional. Te habla de un nodo central del que nacen 5 arterias principales. Las funciones de las emociones, que son la adaptativa, la social y la motivacional. Los tipos de emociones, con sus 2 enfoques, el dimensional y el discreto. El profesional, puro y duro, desde los desencadenantes hasta los filtros de evaluación y manifestación. Luego vienen las leyes de las emociones de Nico Fritja y la dinámica emocional, con ese juego macabro entre el proceso primario y el proceso oponente. Para la ciencia esto es un diagrama de flujo. Para un cerebro de alta capacidad es la telemetría de un Fórmula 1 rodando por un camino de cabras. El procesamiento emocional se define como un sistema multinivel de procesamiento de información esencial para la adaptación y supervivencia del ser humano. Pero cuando tu sistema nervioso viene cableado de fábrica para procesar más datos más rápido y con mayor profundidad, a multinivel no es solo un mecanismo de supervivencia, es una maquinaria pesada que si no entiendes cómo funciona, te acaba aplastando. Hoy vamos a coger este mapa mental y lo vamos a traducir. Vamos a ver por qué tu filtro 1, esa vía rápida de evaluación de Dacia grado, salta antes que el de los demás y por qué la simetría hedónica te condena a rumiar lo negativo mientras lo positivo se esfuma en un suspiro. Bienvenidos a Diario de una Cebra, soy el fundador de esta locura. Un hombre adulto, eso se entiende en mi DNI, padre de hijos con altas capacidades y, como no podía ser de otra manera, neurodivergente empedernido. Este espacio tiene un doble objetivo muy claro y cero tolerancia a la autoayuda barata y al positivismo tóxico. Primero, para los estudiantes de psicología de la UNED, vamos a quitarle la grasa académica al temario. Vais a entender el concepto biológico y clínico para que se os grabe a fuego, haciendo un poco más digestiva la paja teórica infumable. Y para los adultos con altas capacidades y neurodivergentes de 40 a 99 años, vamos a leer el manual de instrucciones de vuestro propio cerebro. Vuestra intensidad no es un defecto de fábrica ni un problema de actitud, es neurobiología. Entender la diferencia entre la pura afectiva y la evaluación cognitiva es la línea que separa el pensar que está roto de aprender a conducir tu propia máquina. Antes de sumergirnos en el fango de los apuntes y diseccionar cómo el sistema simpático te inyecta cortisol a traición, hay que entender algo fundamental. La emoción no es poesía, es química y supervivencia. El camino que tenemos por delante es la explicación de cómo tu organismo interpreta la realidad. Cuando acabemos el paseo que ahora comienza, dejaremos de patologizar reacciones que son puramente anatómicas y adaptativas. Vamos a ir paso a paso, destripando la teoría, y al final combinaremos la realidad clínica con nuestros cerebros cableados de manera diferente. Dejémonos de cuentos poéticos y tazas con mensajes motivacionales. En el estricto marco del procesamiento emocional, las emociones no se entienden como meras reacciones estáticas o disruptivas que vienen a joderte el día, sino como un sistema continuo y altamente jerarquizado de procesamiento de información. Su única y verdadera finalidad, garantizar tu adaptación y supervivencia, que no te coma un león y que no te echen de la tribu, punto. Imagínate tu cerebro como un ordenador ejecutando 50 programas a la vez. De repente el organismo detecta un cambio significativo en el entorno. En ese milisegundo la emoción entra pegando una patada en la puerta y se activa como un programa de orden superior. Interrumpe todo lo que estabas haciendo, asume el control absoluto y recluta a la fuerza al resto de tus procesos psicológicos, a la percepción, a la atención, a la memoria, al pensamiento y a la motivación, para dar la respuesta más rápida e intensa posible. Te hackea para salvarte la vida. Es en este preciso caos organizativo donde las emociones demuestran que, lejos de ser una molestia, son extremadamente útiles y cumplen 3 funciones innegociables. La primera, la función adaptativa, planteada originalmente por Charles Darwin, esta es la función reina. Su trabajo es literal, preparar al organismo para ejecutar de forma eficaz la conducta que exigen las condiciones ambientales. A este efecto de movilización táctica del comportamiento
se le conoce clínicamente como afrontamiento. Para lograr esta preparación, la emoción moviliza la energía necesaria y dirige tu comportamiento hacia un objetivo. Esto se ve con una claridad insultante en las emociones primarias, donde cada una de ellas ejecuta un patrón de respuesta o software de afrontamiento distinto. La sorpresa ejecuta el patrón de exploración, es el botón de reset del cerebro. Prepara el organismo facilitando la reacción ante situaciones nuevas. Para ello, elimina la actividad residual en el sistema nervioso, cierra las apps en segundo plano. Focaliza la atención de golpe y recluta recursos cognitivos hacia la novedad. El asco ejecuta la app del rechazo. Tu seguro de vida contra intoxicaciones. Produce respuestas de escape o evitación ante estímulos desagradables o dañinos. A largo plazo es lo que potencia tus hábitos higiénicos y saludables. La alegría, por otro lado, ejecuta la afiliación. El pegamento social prepara al organismo inyectando sensaciones de vigorosidad, competencia y libertad. Genera actitudes positivas que favorecen el acercamiento, la empatía, el altruismo y establece esos necesarios nexos de unión entre las personas. El miedo activa el patrón de protección, la alarma de incendios. Su función es facilitar respuestas de escape ante peligros. Focaliza la atención casi exclusivamente en el estímulo temido y moviliza una cantidad brutal de energía para ejecutar respuestas muchísimo más veloces e intensas que en condiciones normales. La ira dispara la respuesta de autodefensa. El tanque de guerra moviliza energía pura para el ataque o la defensa. Su objetivo es arrasar con los obstáculos que te generan frustración o, de forma más sutil, inhibir reacciones indeseables en otras personas para evitar la confrontación. Básicamente, acojonar al prójimo. Y la tristeza hace que se ejecute el patrón de reintegración. El modo ahorro de batería, aunque parezca paradójico, su forma de prepararte para la acción consiste en reducir el ritmo de actividad general del organismo. Esta pausa forzosa fomenta la valoración de otros aspectos de la vida, aumenta la cohesión social y sirve para reclamar activamente la ayuda de la tribu mediante la comunicación. En resumen, la preparación para la acción no es un calambrazo místico, es la movilización coordinada de subprogramas para que tu respuesta sea resolutiva y no un caos inútil. No operamos en el vacío, vivimos en manada para bien y habitualmente para mal. La función social se basa en la manifestación externa, actuando como un lenguaje primitivo y universal. Al exteriorizar tu estado de ánimo estás emitiendo estímulos discriminativos. Esto permite a los demás predecir qué vas a hacer y a ti predecir qué van a hacer ellos. Entre sus tareas principales, como señalan autores como Izar, está permitir la comunicación de los estados afectivos, facilitar la interacción social fluida y promover la conducta prosocial. También sirve para controlar la conducta ajena, como cuando tu cara de ira avisa de que mejor que no te toquen las narices. Pero aquí viene mi parte favorita, la gran ironía evolutiva. La represión intencionada de la emoción también cumple una función social adaptativa. Sí, tragarte lo que sientes es un mecanismo de supervivencia. En muchos contextos, inhibir ciertas reacciones u ocultar lo que sentimos es absolutamente necesario para no alterar las relaciones del grupo, no generar conflictos o no ser expulsado de la cueva. Inciso personal. Quizás por eso yo haya sido declarado persona non grata en multitud de cuevas. Para lograr esto, la cultura y el aprendizaje nos instalan un segundo filtro conocido como reglas de despliegue o reglas regulativas. Este sofisticado mecanismo sociocultural nos dota de autocontrol para inhibir, exacerbar o distorsionar voluntariamente nuestra expresión. Básicamente, fingir una sonrisa cuando tu jefe hace un chiste malo es una herramienta instrumental para ajustarte a las normas y sobrevivir en tu entorno. Emoción y motivación son uña y carne en una relación recíproca. Toda conducta motivada produce una reacción emocional y la emoción facilita y dirige la conducta motivada hacia una meta, dictando su nivel de intensidad. Según autores como Izar y Ackerman, las emociones son el primer sistema motivacional para la conducta humana, siendo críticas para proporcionar la energía para actuar.
Ellas dibujan los dos grandes ejes de nuestro comportamiento, la aproximación y la evitación. Pero la gran obra maestra evolutiva del ser humano es lo que llamamos el desacoplamiento. A diferencia de los animales primitivos que responden de forma automática y refleja, la expansión de nuestra corteza cerebral permite que la emoción desacople la motivación de la mera percepción del estímulo. Nos da una pausa, nos permite reconsiderar la situación antes de liar la parda. Por ejemplo, sientes miedo. La tendencia inicial impulsada por la motivación es salir corriendo. Sin embargo, la flexibilidad de nuestro procesamiento cognitivo en ese desacoplamiento, te permite darte cuenta de que en realidad el tipo de la motosierra está persiguiendo a otro, cambiando tu interpretación y tu elección de la respuesta. Las emociones no son reacciones automáticas rígidas, son herramientas que flexibilizan tu manera de interpretar la realidad. Ya sabemos para qué sirven las emociones. Ahora la ciencia se enfrenta a un problema. ¿Cómo clasificamos este circo de tres pistas? Dado que la emoción es un proceso complejo que orquesta múltiples sistemas a la vez, el cognitivo, el fisiológico y el motor, los expertos se dieron cuenta de que hacer una simple lista de sentimientos era como intentar catalogar el océano con un vaso de agua. Así que estructuraron su estudio en dos grandes enfoques. Y no compiten entre ellos, estudian exactamente lo mismo, pero bajo prismas distintos. Piensa en la luz. El enfoque discreto analiza los colores primarios, mientras que el enfoque dimensional mide la física de salud, como su brillo y longitud de onda. El enfoque dimensional, defendido históricamente por Boole, parte de una base muy lógica. Los adultos somos complicaditos y hay grandes diferencias individuales. Usar categorías cerradas se queda corto. Este modelo propone que las emociones varían de forma continua a lo largo de dimensiones generales, creando un mapa donde ubicar infinitos estados emocionales. Clásicamente este mapa de intensidad se define por tres ejes. El eje de la valencia afectiva. O nos agrada o nos desagrada. Esta dimensión va del placer al displacer. El segundo eje, el de la activación, que va desde la calma al entusiasmo, mide la gasolina. Va de la calma extrema al entusiasmo o pánico incontrolable. Marca la intensidad de tus cambios fisiológicos. Y por último el eje de control, que va desde eres controlado hasta controlas la situación. De estos tres, la valencia y la activación son las estrellas. Por sí solas proporcionan en torno al 85% de la discriminación afectiva. De hecho, el eje de control suele quedar relegado a un segundo plano, aunque es vital para distinguir emociones casi idénticas como la hostilidad y la ansiedad. Al cruzar la valencia con la activación en un gráfico, los investigadores descubrieron algo fascinante. El mapa emocional tiene forma de cuarto de luna. Esto demuestra una regla de oro del procesamiento. No existen emociones extremas con baja activación y los estados de extrema activación nunca son afectivamente neutros. Si el motor va a 8000 revoluciones, te aseguro que no estás en modo zen. Y ahora vamos a llevarnos un pequeño bofetón de realidad con este enfoque dimensional. Descubrieron que las emociones positivas y negativas no son polos opuestos, sino sistemas independientes con patrones de procesamiento distintos. Por un lado está el sistema de evitación, que ocurre cuando se bloquea una meta o hay una pérdida. Esto exige movilizar urgentemente recursos de afrontamiento para resolver la amenaza. Por eso el impacto negativo perdura mucho más tiempo. Y por otro lado, el sistema de aproximación, lo positivo, ocurre cuando ya has alcanzado la meta. Como no necesitas revisar planes con urgencia, la emoción decae más rápido y tienes que tirar de recuerdo para alargar el subidón. Esta simetría hedónica explica por qué le das 80 vueltas a un mal comentario y olvidas un halago en 5 minutos. Simplemente es por pura supervivencia. Por otro lado, la orientación evolucionista defiende que sí existen entidades emocionales puras, con características únicas de procesamiento, expresión facial y afrontamiento. Este enfoque divide el abanico en dos grandes bloques evolutivos. Las emociones primarias, que son como el hardware de fábrica, sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira, son primitivas y universales, están ligadas a la vía rápida de evaluación.
Aparecen de forma instantánea, duran poco y movilizan respuestas preprogramadas sin requerir mucha elaboración cognitiva. Son los colores primarios. Y luego tenemos las emociones secundarias, que es el software social. La culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos. Emergen más tarde, sobre los 2 años y medio o 3, según el libro, y son fruto de la socialización. No saltan con la vía rápida, sino que son el resultado del segundo filtro, la valoración de la situación. Nacen cuando evalúas la dimensión de las normas. Para sentir culpa o vergüenza, tu cerebro primero ha tenido que desarrollar una identidad personal, ha tenido que internalizar las normas sociales y debe tener la capacidad de evaluar tu propio comportamiento frente a esas normas. Llegamos al meollo del asunto, al núcleo del reactor. El proceso emocional no es sentir cositas, es un sistema de procesamiento de información continuo, jerarquizado y multidimensional. Para que nos entendamos, la emoción es el software entero ejecutándose en segundo plano, mientras que lo que tú llamas sentimiento es solo la notificación push que te llega a la pantalla al final del proceso. Además es un cambio fásico, es decir, puntual. Si estás cabreado 24/7, eso ya es un rasgo de personalidad, no una emoción. Vamos a ver la arquitectura secuencial de este hackeo pasito a pasito. La fase 1. Los desencadenantes. Todo empieza cuando el organismo detecta un cambio significativo en las condiciones. Y ojo, porque aquí es donde la maquinaria se pone interesante. No hace falta que te persiga un oso. El desencadenante puede ser externo o interno. Porque sí, tu propia actividad mental, un simple pensamiento o un mínimo recuerdo tiene el poder absoluto de detonar toda la respuesta emocional como si fuera una amenaza real. La ley de la realidad aparente, formulada por Nico Fritja. Esta ley es vital, dicta que la intensidad de tu emoción dependerá de lo real que te parezca la situación. Por eso, un evento físico real te impacta más que uno imaginario. Y por último, la ley de la habituación. Si el mismo estímulo, interno o externo, se repite constantemente, te acabas acostumbrando y deja de generar emoción. Después viene la fase 2, el sistema de análisis. Una vez detectado el chispazo, la información no genera una respuesta física a lo loco. Pasa por un escáner dual, en 2 fases. La primera, el filtro 1, es nuestra primera línea de defensa. Es un proceso automático, inconsciente y rapidísimo. Prioriza la velocidad sobre la precisión. Desde el punto de vista evolutivo es mejor dar una falsa alarma y salir corriendo ante una manguera pensando que es una serpiente, que pararse a analizar y que la serpiente te muerda. Este filtro rudimentario solo escanea 2 cosas. La novedad. ¿Ha cambiado algo? ¿Era predecible? Y el agrado intrínseco. ¿Esto es placentero o doloroso? Estos son criterios innatos, no aprendidos. Y luego tenemos el filtro 2. Si el filtro 1 es el instinto de supervivencia, el filtro 2 es el que le otorga el significado humano. Es más lento, controlado y consume muchos recursos. Somete la situación a un escrutinio evaluando varios puntos. El primero, la significación. ¿Afecta a mis metas? El segundo, el afrontamiento, donde te haces 2 preguntas. ¿Quién tiene la culpa? Si es otro, salta la ira. Si soy yo, la culpa. Si son las circunstancias, tristeza. Y además te preguntas, ¿puedo controlarlo? Y el tercero, evaluando su ajuste a las normas. ¿Se ajusta esto a las convenciones sociales o a mi yo ideal? Luego llega la tercera fase, la activación emocional. Aquí es donde el cuerpo entra en acción. La emoción moviliza 4 frentes simultáneos para prepararte para la crisis. El primero, el soporte fisiológico, la infraestructura. Se producen cambios en el sistema nervioso, endocrino y somático. El segundo, la experiencia subjetiva, la sensación consciente de placer o displacer. El tercero, el afrontamiento, la preparación para la acción motora. En emociones primarias es automático, huir o atacar. Y por último, la expresión corporal, la comunicación no verbal. Y un dato curioso sobre la prosodia, la voz. La alegría tiene un ritmo regular, el miedo tiene la velocidad más rápida, unas 202 palabras por minuto, y la ira, aunque es rápida,
incluye hasta un 32% de pausas. En este punto, la emoción actúa como un programa de orden superior, paraliza todo lo demás y toma el mando directivo del organismo. Pero espera, que la cosa no acaba aquí. Esa activación física pura, ese instinto animal, casi nunca se muestra en bruto. Antes de salir al exterior, choca contra un muro, el aprendizaje y la cultura. La sociedad nos impone reglas de despliegue. Aprendemos rápidamente que soltar nuestra ira en medio de una reunión no es buena idea. Así que ese filtro nos obliga a inhibir, exacerbar o distorsionar voluntariamente nuestra respuesta. Incluso altera nuestra biología interna. Si decides reprimir tu emoción, tu sistema cardiovascular se dispara y sufre más. Si decides reinterpretar la situación, esa actividad física se reduce. Para rematar el proceso, todo esto se rige por un intento de mantener el equilibrio, la famosa homeostasis, a través de un combate a dos asaltos. El primero, el proceso emocional primario, el golpe inicial, inmediato, intenso pero breve. Y el proceso oponente, el contraataque del cuerpo, de aparición lenta, tiene propiedades contrarias a la emoción inicial y su único objetivo es neutralizar el impacto para devolverte a tu estado normal. Si pensabas que tus emociones iban por libre, te presento a Nico Fritja y sus leyes de las emociones. Científicamente son principios, pero operan como las leyes de la física en tu cabeza. Demuestran que tu sistema afectivo no es caótico, sino que obedece a una dinámica de regulación estricta y predecible. Se dividen en dos bloques fundamentales. El primero, las leyes del encendido. Estas reglas dictan que tiene el poder real de apretar el botón de pánico o de fiesta en tu cerebro. La ley del significado situacional es la jefa. Postula que la emoción no surge por el evento físico en sí, sino por la estructura de significado que tú le otorgas a ese evento. Si interpretas una situación como una ofensa degradante, el sistema inevitablemente desencadenará ira. Si significa una pérdida irrevocable, detonará la tristeza. La ley de lo concerniente o ley del interés está íntimamente ligada a lo anterior. Un evento solo te detona si el organismo evalúa que afecta verdaderamente a tus metas, deseos o preocupaciones vitales. Si no hay compromiso personal, no hay emoción. Así de simple. La ley del cambio. Necesitamos contraste. Para que salte la chispa tienes que percibir un cambio real o esperado de tus condiciones. La ley de la realidad aparente actúa como el control de volumen. La intensidad de tu respuesta será directamente proporcional a la verosimilitud que te transmita la situación. Por eso una película de terror asusta, pero no te manda al hospital con taquicardia. El cerebro detecta la artificialidad y baja el volumen para no malgastar recursos. A nivel evolutivo tiene todo el sentido. Ignorar el dolor te mata, ignorar el placer no. La ley de la habituación que ya hemos comentado antes, si el mismo desencadenante interno o externo se repite constantemente, te acostumbras. El estímulo pierde fuerza y su capacidad para elicitar la emoción se desvanece. Ahora viene la ley de la conservación del momento emocional, que es el archivo implacable. El tiempo no lo cura todo. Esta ley postula que los eventos emocionales no se desgastan por el simple paso del tiempo. Retienen su capacidad de activarte indefinidamente. Por eso un recuerdo de hace 10 años te puede seguir doliendo hoy con la misma fuerza. El único antídoto es la exposición repetida hasta forzar la habituación o la extinción. La ley de la simetría hedónica, la gran injusticia biológica, el placer es efímero y desaparece con la satisfacción continua. El dolor, en cambio, persiste indefinidamente si la situación adversa no se resuelve. Evolutivamente tiene sentido. Si lograste tu meta, no necesitas revisar planes, así que el sistema se apaga rápido. En cambio, si hay una amenaza, el sistema se queda encendido para obligarte a movilizar recursos y sobrevivir. Esta ley explica por qué desarrollamos sesgos a largo plazo, preferentemente negativos, como la ansiedad o la hostilidad. Y ahora vienen las leyes de la respuesta. Una vez activada la emoción,
Estas son las leyes que aseguran que no te autodestruyas socialmente. La ley del cuidado con las consecuencias, el mecanismo de seguridad, establece que cada impulso emocional genera inmediatamente un segundo impulso para calibrar la respuesta basándose en las posibles consecuencias. Te obliga a evaluar si liarte a gritos con tu jefe es buena idea a largo plazo. La ley de la menor carga y el mayor beneficio. Ante una situación ambigua, tienes una tendencia natural a elegir la interpretación que minimice el peso de la emoción negativa o que maximice tu ganancia emocional. Tu cerebro siempre busca la salida más barata energéticamente hablando. Y por último, la ley final. Nuestras respuestas se someten a juicio evaluando su impacto a largo plazo, más allá de la urgencia inicial. Estas leyes demuestran que las emociones no son pasiones irracionales, sino programas de orden superior sumamente lógicos, diseñados para calcular consecuencias y asegurar tu supervivencia. Conclusión, no podemos evitar el desencadenamiento porque es automático, pero podemos trabajar sobre la respuesta, reevaluándola a posteriori. Y llegamos a la última pieza de este motor de combustión interna, porque claro, los filtros cognitivos analizan la amenaza y la activación te inyecta el combustible, pero si el cerebro no tuviera un sistema de frenado, moriríamos de agotamiento a los 5 minutos de un susto. Ahí es donde entra la dinámica emocional. Su trabajo es estrictamente de fontanería biológica. Garantizar el equilibrio y asegurar que el desgaste físico y psicológico de la emoción no te funda los plomos alargándose innecesariamente. Para lograr que vuelvas a tu ser, el cerebro no tiene un simple botón de apagar. Lo que hace es enfrentar a dos fuerzas titánicas que luchan entre sí. Es un combate, de nuevo, a dos asaltos. El asalto 1, el proceso emocional primario, la explosión. Es la reacción directa e inmediata en cuanto detectas el desencadenante. Está diseñado para la urgencia pura. Su tiempo de reacción es cortísimo, alcanzando su nivel máximo de intensidad casi al instante. Y el asalto 2, el proceso oponente o secundario. Inmediatamente después del estallido primario, tu sistema activa este segundo proceso, cuyas propiedades son exactamente las contrarias a la respuesta inicial. Su misión, pura homeostasis. Contrarrestar la alteración para devolverte a tus condiciones de equilibrio previas. Pero ojo a su firma temporal, porque es radicalmente distinta. Es un proceso lento, tarda en reaccionar, llega a su máxima intensidad despacio y cuando el peligro ha pasado, también tarda un mundo en desvanecerse. Vamos a ver la matemática del sentimiento, el efecto neto. Aquí viene un concepto clínico interesante. La emoción que tú finalmente sientas y muestras al mundo no es la emoción primaria en bruto. Es el resultado de una resta matemática temporal. Al proceso primario se le resta la fuerza del proceso oponente. Cuando esa lenta fuerza compensatoria logra igualar la intensidad del primer golpe, la emoción se neutraliza por completo. ¿Recuerdas la ley de la habituación? Esa que dice que si el perro te ladra todos los días, terminas por no asustarte. La lógica nos diría que tu proceso primario, el miedo, se ha desgastado. Pues no. Biológicamente, tu proceso primario de miedo sigue intacto y disparándose en tu interior con la misma fuerza bruta del primer día. Lo que ocurre en realidad es que el proceso oponente ha ido al gimnasio, se ha vuelto mucho más fuerte y más rápido con la repetición. Al restar una fuerza oponente mucho mayor, tapa eficazmente al proceso primario y la emoción casi no llega a asomar al exterior. Te acostumbras no porque dejes de sentir, sino porque tu cerebro ha aprendido a frenar a tiempo y, lógicamente, si dejas de exponerte al estímulo, ese freno oponente se debilita por falta de uso. Terapia de exposición lo llaman. Por supuesto, los humanos somos adorables máquinas de complicarlo todo. Así que esta dinámica tiene excepciones. Como tenemos una mente reflexiva, no siempre generamos un proceso oponente perfecto y de dirección contraria. A veces nuestra primera reacción altera el entorno y nos fuerza a hacer una nueva valoración cognitiva. Si en un ataque de ira primaria destrozas el mobiliario de la oficina, tu cerebro no va a generar un simple proceso oponente de calma. Vas a evaluar que te has pasado de la raya y vas a generar una emoción totalmente nueva, una resaca brutal de vergüenza o culpa. Y hasta aquí la clase de hoy. Si eres estudiante de la UNED, ya tienes la anatomía del sistema para aprobar el examen. Pero si eres una cebra, si eres un adulto con altas capacidades o neurodivergencia, todo lo que acabas de leer no es teoría académica.
Es la radiografía exacta de por qué llevas 40 años pensando que estás roto, que eres demasiado intenso o que te tomas las cosas demasiado a pecho. Vamos a coger el manual de instrucciones del ser humano estándar y vamos a ver qué pasa cuando lo instalas en un hardware que viene con las especificaciones de fábrica pasadas de vueltas. Porque tu intensidad no es un defecto de carácter, no es un problema de madurez ni una falta de inteligencia emocional. Es física, es neurobiología pura y dura. Recuerda el sistema de análisis, ese filtro 1, la vía rápida que escanea el entorno buscando novedad y agrado intrínseco de forma automática y preconsciente. En un cerebro neurotípico, este filtro ignora el 90% de los estímulos para centrarse solo en lo evidente. En un cerebro de alta capacidad, la red neuronal es más densa y más rápida. Tu filtro 1 es un radar militar de barrido continuo. Captas la microexpresión de desprecio de la cara de tu jefe, el sutil cambio en el tono de voz de tu pareja cuando te dice «no pasa nada» y la luz fluorescente del supermercado que parpadea a 60 Hz, todo a la vez, todo entra como novedad. Tu sistema emocional está constantemente interrumpiendo tu actividad en curso para forzarte a evaluar estímulos. Por eso te agotas en las reuniones sociales, no es que seas antisocial, es que tu cerebro está procesando 10 veces más datos por segundo para decidir si el entorno es seguro o aversivo. Tu biología te está obligando a evaluar amenazas invisibles para los demás. Y la simetría hedónica, esta es probablemente una de las puñaladas clínicas más duras de entender. La ciencia nos dice que la simetría hedónica hace que la emoción negativa perdure mucho más que la positiva, porque el sistema negativo exige movilizar urgentemente recursos para resolver la amenaza o la meta bloqueada. Ahora, añade a esa ecuación un cerebro con una capacidad de procesamiento brutal. Cuando algo te frustra, tu sistema de evitación se enciende. Tu cerebro, cumpliendo fielmente su función adaptativa, empieza a movilizar recursos cognitivos para crear planes de afrontamiento. Pero como tienes un exceso de RAM, no calculas 2 escenarios futuros, calculas 50. Analizas todas las variables, todas las posibles conversaciones y todas las ramificaciones del fracaso. Este proceso cognitivo de urgencia alimenta la emoción negativa, manteniéndola viva no 110 minutos, sino horas, días o semanas. Es lo que desde fuera llaman darle demasiadas vueltas a las cosas, la rumiación. Biológicamente es tu cerebro intentando cerrar un proceso oponente que tu propio exceso de análisis mantiene abierto. Por otro lado, la ley de la conservación del momento emocional estipula que los eventos retienen su capacidad para elicitar la emoción de forma indefinida, a menos que haya exposición y habituación. En las altas capacidades, la memoria suele ser hiperdetallada, especialmente la emocional. Tu medio interno es un campo de minas, un simple pensamiento te devuelve a la misma situación de hace 15 años. Y como tu cerebro no distingue bien entre la intensidad del chispazo interno y el externo, tu soporte fisiológico se dispara con la misma violencia que el primer día. No eres rencoroso, tienes un sistema de almacenamiento de alta fidelidad que se niega a corromper los archivos de supervivencia. Aquí está mi drama favorito del adulto neurodivergente, la fase de manifestación, el filtro 2. Nos hablaba de las reglas de despliegue socioculturales. Desde pequeños, las cebras recibimos un mensaje claro del entorno. Tu reacción primaria es desproporcionada, majete. Bájale 2 tonos. Así que usamos nuestra alta capacidad cognitiva para entender y aplicar las normas sociales. Nos volvemos expertos en camuflaje. Desarrollamos un control emocional férreo para inhibir nuestra respuesta instintiva cruda y no asustar a los neurotípicos. Sonreímos cuando queremos huir. Hablamos despacio cuando el cerebro nos pide gritar. Pero la biología cobra peajes. Si utilizas la supresión emocional para inhibir la manifestación, provocas un claro incremento en la actividad simpática cardiovascular. Tragarte tu intensidad te destroza el cuerpo. Tu sistema nervioso autónomo está inyectando noradrenalina para preparar una ida o un ataque masivo, y tú estás sentado en la silla de la oficina sintiendo con la cabeza. Ese choque de trenes entre tu activación biológica y tu represión sociocultural es lo que te provoca ansiedad crónica, problemas digestivos, contracturas que no se van con ibuprofeno
Y finalmente, el burnout del que tanto hablamos en esta casa. No estás loco, no tienes un problema de actitud, tienes un Fórmula 1 y te obligan a conducirlo por ciudad en primera. Normal que se queme el embrague. Llegamos al final del trayecto. Si has aguantado hasta aquí, ya sabes que el procesamiento emocional no es magia potagia, ni un desequilibrio de tus chakras, ni un castigo kármico. Es un sistema de procesamiento de información prioritaria para la supervivencia y la adaptación al medio. Es un programa de orden superior que secuestra tu atención, tu memoria y tu fisiología para dar respuesta más rápida y precisa ante una crisis. Para un estudiante de psicología de la UNED, entender esto es tener medio examen del tema 2 de psicología de la emoción en el bolsillo. Pero para ti, cerebro cableado de manera diferente, esto es la solución. Llevas toda la vida escuchando que eres demasiado, que tienes que aprender a gestionar tus emociones y que debes rebajar tu intensidad. Te han intentado vender retiros espirituales y tazas con frases motivacionales vacías. Basura. El positivismo tóxico no sirve cuando tu hardware funciona a 10.000 revoluciones por minuto. Lo que tienes que entender no es cómo dejar de sentir, porque el proceso primario es biológicamente inevitable, rápido y breve, sino cómo tu cerebro de alta capacidad sobreanaliza en el filtro 2. Tienes que comprender cómo la maldita simetría hedónica te condena a procesar lo negativo durante horas, porque tu sistema te exige resolver la amenaza, mientras el placer se esfuma en un suspiro. Pero por encima de todo, tienes que dejar de pagar el altísimo precio biológico de camuflarte. Las normas sociales y el aprendizaje te obligan a aplicar las reglas de despliegue. Y los apuntes de este tema 2 son muy claros. Si usas la supresión emocional para callarte la boca y parecer normal, tu actividad simpática cardiovascular se va a disparar. Tu corazón y tu sistema nervioso autónomo no aguantan tanta inhibición voluntaria para complacer a un entorno que procesa la realidad a cámara lenta. Entender tu neurobiología es la única salida de emergencia válida para dejar de sentirte un bicho raro. No estás estropeado. Eres un Fórmula 1 al que al nacer le entregaron el manual de mantenimiento de un triciclo. Si quieres seguir destripando cómo funciona tu cerebro, si estás harto del humo de la autoayuda y quieres entender tu neurodivergencia desde la teoría, te espero en diariodunacebra.com. Allí no te voy a decir que respires hondo, mires al cielo y sonrías. Allí te voy a dar la telemetría exacta de tu propia máquina. Tienes material sobre este tema para que sigas repasando y herramientas de supervivencia para adultos con altas capacidades que están hartos de pedir perdón por ser como son. Pásate por allí. Hasta el tema 3, en el que hablaremos de los métodos de investigación en la psicología de la emoción. Muchas gracias por tu compañía. Una vez morí.